eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Cartas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en el De Eso se trata. Y hoy tenemos un invitado magnífico, de lujo, nuestro querido amigo Julio Glockner. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Ricardo. Muy bien. Oye, Gracias. pues hoy vamos a hablar de este libro que tengo aquí en mis manos, Vida de María Sabina, la sabia de los hongos, de Álvaro Estrada, publicado en Siglo XXI Editores. Está de más decir que es una de las editoriales más prestigiosas de nuestro país y que reedita este libro recientemente. Sí. Y tú haces el prólogo de esta obra. Oye, de entrada, fíjate que cuando supe de su reedición, su presentación en Profética, me puse a pensar en todo lo que se había generado a partir de la imagen de María Sabina. Sí. Pues, canciones del Tri, ¿no? Sí. Una banda que se llamaba así, con el nombre María Sabina, Santa Sabina, camisetas, discos, tazas, en fin. todos los Sí. productos culturales que habidos y por haber, recuerditos, de todo. Sí. Y de pronto dije, hay que parar, ¿no? Reflexionar realmente quién fue María Sabina. Y creo que el libro nos lo explica, nos lo detalla, nos da una versión bien interesante de lo que es este fenómeno, este personaje paradigmático de la cultura mexicana. Sí. Sí, fíjate que fue una decisión muy atinada de Tomás Granados, volver a reeditarlo, porque tenía como 20 años que no se reeditaba. No entiendo por qué, porque es un libro que a siglo XXI le garantiza ventas, ¿no? Exacto. Y es un libro muy, muy importante, muy interesante. Yo creo que está entre los libros más interesantes que se han escrito en México, porque María Sabina le cuenta en mazateco a otro hablante de mazateco. Ese es un tema. Eso es importantísimo, su vida, ¿no? Claro. Fíjate que hay pocos libros de este tipo en español. La entrevista que le hace una psicóloga a una chamana siberiana, y la entrevista que le hace un misionero cristiano en la selva del Amazonas al último chamán del Amazonas ecuatoriano, a Fernando Payaguaje. Son 3 libros biográficos interesantísimos, ¿no? Claro. Y este de María Sabina es una joya porque le permite al lector asomarse a la cosmovisión mesoamericana. Exacto. Y ellos se conocieron de una manera muy, circunstancial primero. Álvaro llegó a la casa de su hermana y en ese momento estaba María Sabina allí con ella. Los presentó, pero él no le dio mucha importancia. Claro. A pesar de que ya se había publicado el libro de Fernando Benítez, Los hongos alucinantes, y a pesar de que ya se había publicado el artículo de Gordon Wasson en Life, y Life en español, ¿no? Lo que le dio una proyección internacional. Donde se devela el secreto prácticamente. Exactamente. Pero en otra ocasión que Álvaro la va a visitar, ella le comenta que tiene un citatorio en Teotitlán del Camino porque le están acusando de vender marihuana. De la manera más injusta, porque claro, ella no tenía nada que ver con esto. No, inclusive era crítica, ¿no? A los jóvenes que la visitaban y que iban al lugar para ver qué pasaba. Exactamente. Exactamente, sí. Pero las envidias pueblerinas que se mueven y que son muy venenosas, ¿no? Seguramente de ahí vino esa acusación y la policía la manda a citar. Y Álvaro le dice, pues escápate conmigo a México, vente conmigo a México. Y ella acepta y se van, porque él está estudiando en el Poli. Sí, claro. Y ahí se hacen amigos, ¿no? Y él se da cuenta de la importancia que tiene ella como chamana, como, digamos, como la síntesis de una larguísima tradición ritual mazateca, y el resultado es este libro. Qué maravilla. Que es un libro formidable. Oye, vamos a empezar con un personaje, Gordon Wasson, ¿no? Es decir, ¿cómo llega
a la casa de María Sabina. Estuve ahí como investigando varias cosas y el tipo, bueno, pues era un banquero, ¿no? Con mucha lana, con esta afición, pero pues también por ahí hay versiones de que estaba patrocinado por la CIA para hacer ciertas investigaciones. ¿Qué pasa ahí? Sí, no tiene nada que ver. No, en absoluto, no tiene nada que ver. Él es un banquero que se casa con una pediatra rusa. Y se van de luna de miel al norte de Estados Unidos o al sur de Canadá, no recuerdo exactamente. Y en un paseo que salen a dar por el bosque, van tomados de la mano y ella lo suelta porque ve hongos en el camino. Y él se horroriza de esto y le dice, cuidado que te vas a envenenar. Y ella le dice, no, pero le da risa la reacción del marido. Claro. Llena la falda de hongos y le dice, estos los vamos a secar y los vamos a cocinar, en fin. Cuando regresan a Nueva York, comentan esto con sus amigos y se dan cuenta que sus amigos se dividen en micófilos rusos y micófobos estadounidenses. Y eso les llama la atención. Comienzan a investigar y dividen a la humanidad prácticamente en sociedades micófobas y micófilas. Y se dedican a esto casi 30 años, cuando Robert Graves le da la pista a Watson de que tiene que venir a México. O sea, Robert Graves sabía sobre el tema de México. Sabía sobre el tema. Maravilla, ¿no? Le da la pista y lo conecta con Roberto Weidlander, un ingeniero austriaco que se hizo antropólogo en México y que ya había estado en la Sierra Mazateca porque su hija estuvo casada, su hija Irmgard Weidlander estuvo casada con Jean Bassett Johnson, un joven antropólogo que fue el primero que descubrió estos rituales en los años 30. Wow. Pero publicó su trabajo en una revista sueca que después nosotros tradujimos, lo tradujo Armando Pinto, lo publicamos en una revista de la universidad. Crítica. Espacio se llamaba nuestra revista. Cuando hiciste el número especial, hace muchísimos años. Exacto, ahí aparece este artículo, ¿no? Armando consiguió esta revista, en fin. Por cierto que la presentó José Agustín, ¿no? La presentó José Agustín en el Barroco. Fue una muy buena noche. Sí, en ese momento no había vinos de honor, quién sabe por qué. El doctor habrá sido abstemio, supongo. Sí. Pero dijimos, ¿cómo es posible que está Gastón Guzmán, un micólogo que trabajó con Gordon Wasson, José Agustín, y bueno, nosotros que éramos buenos bebedores, ¿no? Pues sí. ¿Cómo es posible? Entonces nos metimos al Hotel Colonial a tomarnos unos tragos. Y ya. Bueno, fluyó todo muy bien. Fluyó todo muy bien. Pero entonces retomo la historia. El ingeniero Weidlander lleva a Gordon Wasson a la sierra. Tienen una primera experiencia con otro chamán, no recuerdo ahora su nombre, y en una segunda ocasión que viene con un fotógrafo, Alan Richardson conoce ya a María Sabina, porque los presenta el presidente municipal de que los lleva Huautla, prácticamente. Los lleva. Con ella, ¿no? Sí, así Oye, ahí es donde tengo un problema con la historia. Si la misma comunidad tenía esos secretos en torno a estas prácticas, ahí lo dice muy bien el relato, ¿no? Sí. Inclusive cuando ellos hablan sobre los niños, lo hacen en voz baja, murmurando. Así es. ¿Por qué abrir las puertas de esta forma a Watson? Que, bueno, hasta la misma María Sabina concluye que fue un error. O que fue el inicio de esta apertura y de ahí vino pues lo que ya conocemos. Sí. Mira, yo creo que esto hubiera sucedido de cualquier manera. Es decir, la sociedad occidental ya estaba presente. Acechando prácticamente. Sí, ya estaba los productos industriales de la sociedad industrial, de la sociedad moderna, ya estaban allí. Los comerciantes de Huautla viajaban en avioneta a Tehuacán, llevaban productos, en fin. El camino se estaba construyendo, aunque todavía Wasson llegó en mula, pero ya estaba planeado, digamos, esto iba a ocurrir tarde o temprano. Y fue muy afortunado que ocurriera
que fuera Gordon Wasson la persona que hiciera este descubrimiento para la sociedad moderna, porque Fernando Benítez lo dice con toda claridad, no había en el mundo una persona más preparada que él para hacer un descubrimiento de este tipo. Claro. Y preparada en muchos sentidos. En muchos sentidos, sí. Registró, ¿no? Sí. Los cantos, es increíble cómo pudieron obtenerlos. Sí, los podemos escuchar actualmente en YouTube. Así es. Y bueno, creo que con él se da una dirección bien interesante porque comparte con los científicos toda esta sabiduría. Sí. Y también se dan avances interesantísimos en ese aspecto. Sí, ¿no? claro. Pero mira, es que no es un reclamo, porque María Sabina y Wasson siempre tuvieron una buena relación. Más bien a lo que ella se refiere es a que fueron profanados los hongos, en el sentido de estos cuidados que mencionas, ¿no? Que había que hablar en silencio, no había que mirarlos demasiado, ¿no? Una vez que se colectan, se meten en un recipiente, se colocan en el altar y se descubren hasta que se sahuman para poder hacer una velada, ¿no? Había que tener una serie de indicaciones rituales también, ayunos, abstinencia sexual, no ir a un entierro, no pasar cerca de un panteón, claro. Una serie de tabús, ¿no? Evitar las contaminaciones que Evitar las ¿no? contaminaciones, claro. Entonces, esto es lo que de pronto se desorganiza, ¿no? Claro. Con la llegada de tantos jóvenes de la época, ¿no? Porque aunque Wasson cambió el nombre de la sierra, de María Sabina, trató de desubicar a la gente, tarde o temprano, digamos, era el destino, claro. Era el karma de la ciudad de Huautla lidiar con todo esto, ¿no? Sí, es interesante esa coyuntura, ¿no? Es decir, cuando se da el gran boom, el descubrimiento, sí. Pues la contracultura estaba a todo lo que da. A todo lo que da. ¿No? Mira, cuando yo fui a Huautla, en la prepa, había en el sonido, no quiero decir que fuera el sonido de la presidencia precisamente, pero sí de la cancha que estaba ahí cerca, los Rolling Stones estaban en Huautla. Sonando en el Zócalo. En un pueblo originario, ¿no? Claro. Era realmente impresionante, sí. Sí, y eso, no sé, de pronto romantizamos mucho la contracultura y de pronto ese tipo de comentarios pues sacan de onda, ¿no? Sí. De cómo, pues sí, llegaron con mucho ímpetu, pero pues finalmente no era lo que María Sabina consideraba correcto, ¿no? No, mira, es que ahí hay distintas opiniones. Okay. Gordon Wasson, por ejemplo, condenó todo a la juventud de la época. Dijo que eran balas perdidas, que andaban por ahí haciendo de las suyas, ¿no? Así literalmente, ¿no? En cambio, un estudioso de las religiones, un gran estudioso como Mircea Eliade, por Exacto. ejemplo, ¿no? Dice, no, los jóvenes de esta época tienen todo el derecho de redescubrir para la cultura occidental punto de vista interesante. Experiencias sagradas que se perdieron hace mucho tiempo con la llegada del cristianismo, claro. ¿no? Entonces, él lo veía como un movimiento legítimo de búsqueda espiritual. Pues, pero fue un momento de rupturas, ¿no? Y en las rupturas siempre hay de pronto esas búsquedas, ¿no? Y hay tropiezos. Sí, exactamente. Sí. Oye, hablando de este autor, observo varios paralelismos. ¿De Mircea Eliade? Sí, de estos paralelismos de cómo se forman o estos procesos que pasan los chamanes, ¿no? Sí. La vida de sufrimiento que tiene María Sabina, es decir, esos pasos, sí. Tiene mucho que ver con, digamos, otros chamanes en otros lugares en el mundo. Es bien interesante. Es casi, ¿no?, un patrón. Exacto. Es un patrón para iniciarse como chamán. Hay que sufrir mucho. Exacto. Ayunos, disciplinas físicas, disciplinas mentales, la pobreza misma, ¿no? Que no se vive como una carencia, sino como un reto para fortalecer la virtud y las facultades curativas y adivinatorias, ¿no? Claro. Porque no puedes, en esta lógica, ser un... Desde nuestros ojos. Desde nuestros ojos, ser un sanador si estás viviendo una vida clase mediera, muy campechana,
Claro. Es decir, no No. va por ahí. No, y además, leyendo la crónica, el relato, de pronto esa parte donde María Sabina se escapa y empieza a caminar después de que recibe los impactos de bala. Es decir, Sí. una mujer que tenía casi 90, 80 y tantos años. Sí, una Y vida una trágica. resistencia física increíble, que eso también es una característica del chamán, ¿no? Así es, sí. Son, no es exagerado decir que son gente superdotadas físicamente y espiritualmente. Tienen características muy específicas que van un poquito más o mucho más allá de lo normal, ¿no? Claro. Sí. Y en la misma forma de vida, es decir, hay una parte ahí también donde dice, pues si a María Sabina le llegaba un paquete de billetes, no tenía conciencia de si era mucho, si era poco, Así es. lo repartía, o de pronto la misma gente le robaba, ¿no? Sí. Sus cosas, Se pero aprovechaba. tampoco ella tenía gran problema con eso. No tenía problema porque vivían una suerte de indiferencia budista, Exacto. ¿no? En donde estas cosas no tenían importancia para ella. Sí. ¡Wow! ¡Qué Sí, es relato! realmente un personaje, sí. Oye, uno de los grandes temas que me impresionó, digo, uno podría tener especial atención en los niños, en los honguitos, pero cuando ella dice, yo no tengo nada que ver ni con la hechicería, ni con la brujería, yo curo con el lenguaje. Así es. Ese es un gran tema. Sí, claro, claro. Porque la palabra tiene efectivamente facultades sanadoras, ¿no? Esto es una tradición chamánica. Claro. Es la palabra mágica, ¿no? La palabra que es portadora de símbolos que tienen un efecto benéfico sobre el paciente, ¿no? De manera que es como si le estuvieras hablando directamente al inconsciente, sobre todo en estos estados de éxtasis, porque hay que recordar que en las curaciones mazatecas no solo el chamán ingiere los hongos, sino también el paciente, ¿no? Exacto. Y en muchas ocasiones los familiares del paciente, de manera que hay una conexión espiritual, digamos así, en estas veladas, y hay pues un ejercicio simbólico colectivo, ¿no? Sanador. O adivinatorio. De éxtasis. De éxtasis. Completamente. Sí. Eso es algo que me impresionó mucho, ¿no? Cómo ella se deslinda de pronto de estas prácticas Sí. y ella desde el lenguaje y desde su libro, ¿no? Que eso es también un paralelismo importante. Exacto, porque ella es una mujer ágrafa, ¿no? Exacto. Y es muy interesante cómo en las primeras visiones que tiene se le aparece un libro, el libro del lenguaje, el libro de Dios, ¿no? Que se lo entrega para que ella pueda, que es al mismo tiempo el lenguaje de los hongos. Claro. ¿no? Fíjate que hay una anécdota interesante de una misionera protestante que se llamó Eunice Pike, que es la que le da los primeros informes a Gordon Wasson. Ella trabajó para el Instituto Lingüístico de Verano, traduciendo la Biblia al mazateco, ¿no? Entonces, en las sesiones que tenía para evangelizar a los mazatecos, les habla del paraíso, en fin. Y uno de ellos le dice de pronto, oiga, ¿y usted ha estado ahí? Y ella dice, no, pero yo no he estado, pero estoy hablándoles de la palabra de Dios que está en este... Y le dice, bueno, entonces usted no sabe, no sabe de lo que está hablando. Exacto. Dice, porque nuestra medicina, nuestros hongos, sí nos llevan allí. Claro. Entonces, la sala de pronto se le vacía y la tipa tiene la honestidad de contar esto, ¿no? Wow, sí. Interesantísimo. Sí. ¿Por qué siempre está hablando de Benito Juárez? Siempre hace estas referencias. Eso es como algo... no, claro, es que yo creo que es uno de los seres principales. Aunque no lo menciona así, es decir, no menciona a Juárez como sentado en la mesa donde se le aparecen los seres principales. Para ella es un ser principal, no solamente en Huautla, por ejemplo en la fiesta de la Xochipila en la Sierra Norte, que es una fiesta que se celebra en los restos de un templo a Xochipilli, al dios de las flores, pero también de las plantas enteogénicas, ¿no? Ahí se invoca también a Benito Juárez. Los curanderos invocan a su espíritu para sanar a las personas.
Es interesante eso, es una figura fuerte a nivel nacional. Es muy fuerte porque continuamente lo está diciendo. Sí, ¿no? sí. Además, claro, uno de los adversarios más fuertes de la religión, digamos, claro, está siendo invocado en actos religiosos para... Oye, pero bueno, para esos sanar. cruces son interesantes porque, bueno, los católicos ya de la época de María Sabina acogen esas prácticas, ¿no? Es decir, no están peleados con esas prácticas. No, por suerte la Iglesia Católica en otros momentos habrá tenido conflictos, ¿no? Pero a mediados de los años 50 del siglo pasado, ya había entendido la Iglesia Católica que debía adaptarse a estos rituales, que si los enfrentabas, las iglesias se le iban a vaciar, ¿no? Claro. Sí, como sucedió con los protestantes. Oye, después de estos años, ella muere en 85, si no me equivoco, más o menos, creo que sí, en 1985. Todavía en los 90 tiene un gran impacto, me acuerdo yo, se vendían muchísimas playeras de María Sabina, se leía sobre María Sabina, tenía yo amigos que iban a Guadalajara, pero después entramos en un lapso de silencio, ¿no? A lo mejor quizá estos años que dices que no se editó este libro, como que ya no es un tema recurrente entre los jóvenes, podría ser. Sí. Pero es interesante hoy cómo se hace una relectura de la imagen de María Sabina. Sí. Y hoy está considerada como una gran poeta. Sí, porque además, claro, hay un contenido poético muy fuerte. Súper fuerte. Pero mira, antes te quisiera mencionar esta mercantilización que se hizo de su figura, en realidad es una manera de banalizarla, exacto, ¿no? De anularla. Es decir, lo que podríamos llamar el sistema, ¿no? Se apropia de todo lo que es otro, toda la otredad que cuestiona al sistema, el sistema se apropia de ella, la convierte en mercancía, en un objeto de consumo, y de esa manera la hace masticable, ingerible, desechable, en fin. Por eso espero que en esta reedición y en esta época haya una consideración diferente de su figura y ya no sea esta cosa banal, frívola, ¿no? Frívola. Y creo que lo podemos resumir, Julio, te acordarás de esa imagen que vimos por todas partes, plasmadas en playeras, todos lados, que es donde ella está fumando. Sí, ¿no? Sí, un cigarrito. Pero que estaba tan deformada esa imagen que parecía como si estuviera echando un churro, pero realmente un toque, ¿no? Era un cigarrito. Era un cigarrito. Creo que eso sirve mucho como analogía de cómo se deformó la imagen de María Sabina durante esos años, ¿no? Sí, así es. Y yo creo que podría haber sido hasta un cigarro carmencitas o faros. De esos faros azules, de papel, ¿no? de arroz, claro. Pero para volver a lo que decías, sí, efectivamente, los cantos chamánicos son de unas metáforas bellísimas. Tremendas. No es poesía porque ella no lo hacía con una intención estética, poética, pero va de suyo la poesía allí en estas invocaciones que se hacen, ¿no? Claro. Son metáforas bellísimas. Y bueno, Octavio Paz trata este tema en El arco y la lira, ¿no? Cómo la poesía surge. Tiene que ver precisamente con lo chamánico. Exacto, sí. Y ahí es donde conecta. Sí. Oye, ¿qué pasa con Álvaro Estrada después de la publicación de este libro? Pues mira, publicó otro libro más, también ya no fue en siglo XXI, fue en Random House. Se llama Huautla en tiempos de hippies, donde él rememora su juventud, más que su juventud, su infancia, y ve llegar a los primeros hippies entre la infancia, la pubertad, la adolescencia, ¿no? Todos fascinados con las gringas que llegaban a Huautla, ¿no? Habla ahí de un personaje que le pareció muy interesante, por el que conoció a Bob Dylan, aprendió inglés, en fin. Entonces a él le toca justamente la irrupción no solamente de la sociedad mexicana en Huautla, sino de la sociedad internacional, ¿no? Porque llegaron norteamericanos, franceses, de todo el mundo. Era una especie de meca del movimiento hippie. Claro. ¿no? Entonces él da cuenta de esto en este libro. Y yo lo conocí, fíjate, en la UDLA, si no recuerdo mal, organizaron una mesa redonda sobre plantas psicoactivas
y estuvimos juntos y ahí nos conocimos y nos hicimos buenos amigos. Teníamos conversaciones por teléfono muy largas, no nos veíamos con frecuencia porque él vivía en México. Claro. Y a mí la Ciudad de México siempre me ha parecido un horror. Sí es cosa de ir y venir, ¿no? Pues sí. Si te estacionas ahí unos días, te vas adaptando, ¿no? Claro, claro. Pero de buenas a primeras ir y venir es muy cansado, ¿no? Sí, sí. Entonces yo procuraba ir lo menos posible, él venía poco a Puebla, de manera que nuestra amistad fue telefónica, ¿no? Pero fuimos muy buenos amigos. Claro. Sí. Entonces tiene estos 2 libros publicados y bueno, pues ahí está la propuesta, Vida de María Sabina, la savia de los hongos, de Álvaro Estrada, publicado en Siglo XXI Editores. Pues nuevecito el libro, ¿no? Recién salidito. Recién salidito, sí. Y pues es la recomendación para que usted le eche un ojito a este libro. Julio, pues muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, con gusto. Gracias por esta charla y por compartir con toda la audiencia estos puntos de vista. Con mucho gusto, mano. Gracias, nos vamos un corte y regresamos aquí al De Eso Se Trata. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Carta.